Muy buenas tardes a todos y a todas a este panel de expertos de la industria minera. Estamos muy complacidos y también a la vez muy honrados de tener a nuestros invitados acá en este espacio. Está con nosotros Fernando Chini, presidente ejecutivo de Corporación Alta Ley. También nos acompaña Miguel Ángel Elizondo, subgerente de ciberseguridad de Antofagasta Minerals. También está con nosotros Ezequiel Faghetti, gerente de ciberseguridad, CISO de Minerals Américas de BHP Chile. Y quien les habla, Ricardo Seguel, director académico del Magíster en Ciberseguridad. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro Masterclass del Magíster en Ciberseguridad, y en esta oportunidad estaremos compartiendo el panel Experiencias y Tendencias en Ciberseguridad en la Gran Minería. Vamos a contarles un poco cuál va a ser la dinámica. Primero vamos a comentarles un poco acerca del estado de la ciberseguridad en la actualidad, para poder sentar las bases de nuestra conversación. Luego vamos a tener unas preguntas para nuestro panel, y mientras tanto vamos a estar recibiendo sus preguntas a través del Q&A, es decir, el Q&A, donde aparece ahí el icono con una Q, un ampersand A, para preguntas que puedan hacernos llegar. Luego de eso vamos a seleccionar algunas preguntas para ir haciéndolas al panel. También nuestro panel va a ir interactuando con ustedes, respondiendo algunas de esas preguntas también a través del mismo Q&A. ¿Ok? Muchas gracias nuevamente. Vamos a contarles un poco acerca de lo que estamos viendo. Estamos viendo un tema de ciberseguridad cross-industria, y vamos a ir posicionando un poco el por qué la urgencia de la ciberseguridad en la industria no solamente minera, sino que a nivel global. Y esto viene dado porque el cibercrimen está moviendo más dinero que el narcotráfico a nivel mundial. Y aquí hay un incentivo tremendamente inmenso, un incentivo económico gigante para el cibercrimen. ¿Qué quiere decir que mueva más dinero que el narcotráfico a nivel mundial? Las cifras calculadas hoy día nos dicen que el cibercrimen está costando 6 trillones de dólares anuales, y comparado con el 2015, es decir, hace 6 años, esto ha sido duplicado. ¿Qué monto significa estos 6 trillones? Este 6 trillones equivale al PIB de la tercera economía más grande del mundo, según el World Economic Forum. Y esto no es todo. Los ciberataques están provocando millonarias pérdidas que muchas veces nosotros vemos en las noticias, con que una organización perdió 10 millones de dólares o tuvo que pagar un rescate por 5 millones de dólares, pero eso es solamente la punta del iceberg. Hay muchos otros factores que están impactando también luego de que una organización ha sido afectada por un ataque cibernético. Hoy día la filtración de seguridad puede llegar a los 13 millones de dólares fácilmente, y hemos visto en los últimos días que esas cifras se acercan mucho a lo que estamos viendo en las noticias por los pagos de rescate, que vamos a ver en un momento más. Las principales amenazas en este año vienen dadas por el ransomware. El 69% de las organizaciones han sido víctimas de un ransomware, según Harvard Group, en un estudio que hizo este año, y el 57% de esas organizaciones ha pagado rescates. ¿Qué significa? En otro estudio de IST nos mencionan que aumentó el número de víctimas que pagaron rescate en un 311%, y también aumentó el monto pagado en los rescates por ransomware en un 171%. Por lo tanto, las cifras son alarmantes. La urgencia
de la ciberseguridad, la industria, cross-industria, a nivel global, es cada vez más relevante y prioritario. Y esto no se traduce solamente a lo que es las tecnologías de información. La infraestructura crítica se ve amenazada por la ciberguerra, el cibercrimen, y esto es cross-industria y a todas las empresas y organizaciones de todos tamaños. Hoy día, como hemos visto, la principal amenaza es el ransomware, y ya hemos visto que el ransomware funciona incluso como el ransomware as a service, como un servicio. Y hay una convergencia entre el mundo TI y el mundo TO de las tecnologías de operaciones en las industrias, y esta convergencia que se ha visto en diversos ataques últimamente ha provocado que, por ejemplo, hace algunas semanas atrás vimos el ataque de ransomware en Colonial Pipeline en Estados Unidos, afectando a varias ciudades y estados de Estados Unidos, y ellos tuvieron que pagar cerca de 5 millones de dólares, lo cual ustedes pueden ver allí, apreciar que los incentivos para el cibercrimen siguen siendo muy, muy buenos. Y hace poco, también las plantas de procesamiento de carnes de JBS en Estados Unidos, Canadá, Australia, también sufrieron un ataque de ransomware, y esta compañía tuvo que pagar aproximadamente 11 millones de dólares. Si se dan cuenta, en ya 2 ataques hay más de 15 millones de dólares pagados en rescates. Pero ¿qué pasa en la industria minera? Hemos visto todo lo que está pasando y la urgencia de esto en las diferentes industrias, pero eso no está lejos, no es una realidad que afecte solamente a algunas industrias, sino que también está afectando a la industria minera en todo el mundo. Paradójicamente, la alta preocupación a las ciberamenazas de los gerentes generales de las grandes compañías ha ido bajando en los últimos 3 años. Según el estudio Global Mind de PricewaterhouseCoopers, PwC, y ellos mencionan que al 2018 hay una alta preocupación de los CEO por la ciberseguridad, representada en un 21%. Al 2019 bajó al 14%, y el año pasado bajó a un 12%, lo cual es paradójico porque vemos un aumento creciente de la ciberamenaza, y en cambio la preocupación en el sector minero ha ido disminuyendo, y ese es uno de los puntos que queremos conversar con nuestro panel hoy. Según el Plan Estratégico de Ciberseguridad para la Minería, expuesto por el Ministerio de Minería en noviembre del año pasado, se pueden ubicar ciertos riesgos en la cadena de valor de la industria minera. Y se puede resaltar que los principales riesgos están en la mina y en la planta. ¿Por qué? Porque pueden haber robo de información, filtración de datos que pueden afectar la operación, como también intervención maliciosa en los sistemas operativos dentro de la planta o en la extracción minera. Es por eso que el Plan Estratégico de Ciberseguridad que ha planteado el Ministerio y sobre el cual están trabajando hoy día las grandes compañías, ha ido posicionando varios pilares, como cuáles, como fortalecer la relación con los proveedores, fortalecer lo que es la gestión de riesgo y control, el monitoreo constante de las amenazas, fortalecer la red entre los actores de la industria para poder compartir información, poder mejorar y aumentar los planes de sensibilización a toda la organización, como también fijar metas dentro de los planes de resiliencia, que significa la capacidad de poder hacer frente a las amenazas y recuperarse frente a un ataque que haya sido gatillado. Bien, hasta allí queríamos posicionar todo lo que es el ámbito de la urgencia de la ciberseguridad cross-industria y cómo esto ha ido bajando a la industria minera. Y vamos a comenzar con las preguntas a nuestro panel de expertos.
Les recordamos a toda nuestra audiencia que por favor vayan haciendo sus preguntas a través del canal Q&A, el botón que aparece allí en Zoom. Pueden hacer sus preguntas al panel, vamos a tener un espacio para recibir sus preguntas y hacerlas acá en vivo, como también nuestro panel va a estar respondiéndolas a través de este canal. La primera pregunta tiene que ver con los ciberriesgos que hemos visto. Conociendo los ciberriesgos mencionados en la cadena de valor minera, ¿cuáles son las amenazas más severas y recurrentes que están viendo en la minería? Y quisiera comenzar con esta pregunta dirigida a Miguel. Miguel, por favor, si nos puedes ayudar con esta pregunta. Sí, cómo no. Ricardo, ¿cómo estás? Al panel, los saludo y también a los invitados y los que están asistiendo a esta charla. Interesante poder juntarnos, ¿no? Así es. Tengan un abrazo de parte mía. Muchas gracias. Las amenazas más severas y recurrentes, ¿no? Depende un poco del prisma que cada compañía le quiera dar, ¿no? Cada organización da algunas prioridades a algunos aspectos, a algunos procesos, ¿ya? Pero yo visualizo en la industria bastantes elementos coincidentes, y solo a modo de resumen, ¿cierto? Es importante y es prioritario para cada compañía minera todo lo relacionado con controles, actividades o infraestructura destinada a la protección de los trabajadores y a la continuidad operacional de las faenas mineras. Proteger a los trabajadores es vital, sin duda, es prioritario, ¿no? No podemos permitirnos, ¿cierto?, estar generando o produciendo 1 tonelada de cobre a costa del sacrificio, ¿no?, y el riesgo de las personas. Por lo tanto, las compañías mineras disponen de varios sistemas y controles destinados a eso, a la protección de las personas. Y en cuanto a la continuidad, tengan en cuenta también ustedes que las inversiones en minería son bastante voluminosas, ¿no? Por lo tanto, hay un compromiso país, hay un compromiso con las comunidades y las familias de los trabajadores. Por lo tanto, creemos que las amenazas más severas son las que apuntan precisamente a la protección de los trabajadores y a la continuidad operacional, sea esto a través de un correo electrónico falso, un ransomware o ingeniería social. Desde mi punto de vista y lo que yo he visto, esos son los puntos prioritarios en cuanto a la industria minera. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Entonces, podríamos decir que hay una fuerte mirada o foco en lo que es la seguridad física de las personas, primero porque hay una protección a la vida de los trabajadores de la faena, y segundo, la infraestructura tecnológica. Correcto, así es. Muy bien, me gustaría pedir la opinión de Ezequiel, por favor, si nos puedes dar tu experiencia allí. Sí, por supuesto. Primero, buenas a todos y agradecer a Ricardo y a la universidad por invitarme aquí a compartir experiencias y también a todos los participantes por este momento. Pero miren, muy alineado con lo de Miguel, yo siempre digo al final, porque al final los riesgos que aplican, o vamos a decir, las amenazas que aplican en la industria minera, obviamente son bien similares al resto. Pero el adicional es justamente el que comentaba Miguel, es decir, aquí hay muchos sistemas que sirven para la seguridad de las personas. Entonces, el escenario de que se hackee algunos de esos sistemas son elementos catastróficos. Entonces, la prioridad en la industria, evidentemente, la primera preocupación en la minería es la vida de las personas, la salud de la persona. Entonces son nuestros sistemas prioritarios a cuidar, ¿no? Nosotros tenemos sistemas, por ejemplo, de control de somnolencia. Entonces, imaginen el escenario de que esos sistemas sean hackeados, ¿no? La verdad que vamos a decir, un escenario catastrófico. Entonces, el resto yo creo que de riesgos, vamos a decir, amenazas que tenemos son exactamente lo mismo, ¿no? Afectación en la operación, robo de datos, es decir, aplica lo mismo, pero sí que para hacer una diferencia en la industria con el resto de las industrias, yo diría que el tema de la seguridad de los sistemas que miden la seguridad de las personas, ¿no? Perdón, ahí estaba muteado. Fernando, por favor, si nos puedes también ayudar con tu punto de vista acá.
Sí, claro. Gracias, Ricardo. Primero que todo, bueno, saludarte, agradecerte por la invitación y un gusto estar aquí contigo y de nuevo con Ezequiel y con Miguel, con quien hemos estado hablando frecuentemente en los últimos meses a raíz de este plan de ciberseguridad del gobierno también que gatilla una serie de cosas. Pero, bueno, saludarlos a todos los que están presentes, por supuesto, y agradecerles. Y con respecto a la pregunta, yo destaco que hay dos patitas en la pregunta, una es la recurrencia y la otra es la severidad. Y antes de responder, de hecho, destacar que se van a dar cuenta, mis respuestas van a ser un tanto distintas a las de Ezequiel y a las de Miguel, porque, bueno, yo soy el representante de la Corporación Altaley y nosotros no somos una empresa minera, somos una corporación público-privada que nos dedicamos justamente a articular y a coordinar para que el ecosistema avance en este tipo de cosas, para enriquecer el ecosistema de innovación y tecnología de la minería. Así que, por lo mismo, justamente estamos trabajando en esto. Entonces, yendo a la pregunta, por el lado de la recurrencia, tú lo mencionaste durante tu presentación, Ricardo, justamente lo que se veía en los informes y en las declaraciones de los distintos actores que han levantado la mano y han dado aviso, digamos, esto está pasando, estas vulnerabilidades nos han afectado a nosotros, van por el lado de ransomware y de malware. Los ejemplos que fueron dados en el IMARC en Australia, el último que se hizo a fines del 2019, los ejemplos que se daban en particular fue de un ransomware que afectó a Norsk, que le costó $70 millones, digamos, recuperar su sistema, y a Nilstar, un malware que le generó $40 millones y contando en daño. Y ahora los formatos de entrada pueden ser diversos, y yo creo que es una minoría el caso que vemos en las películas, digamos, que tienen los hackers ahí sentados, digamos, rompiendo sistemas, pero sí técnicas más básicas y gracias a que nos falta cultura como ecosistema y como sociedad en general, se aprovechan de eso. El phishing es algo que está altamente activo. Y luego respecto a la severidad, no puedo estar más alineado con lo que decían Miguel Ángel y Ezequiel. La salud, seguridad y la vida de las personas es el valor número uno en todas las compañías mineras y en la industria en general. Entonces, la severidad que más se está mirando, digamos, afecta a los hackeos a sistemas OT o a la entrada a sistemas OT por vía de IT, pero finalmente cuando se toma activo y se afecta a la seguridad física. Entonces, cuando ya afecta la vida de las personas o los activos, por ejemplo, tomarse un camión autónomo, digamos, y hacer algo que no desearíamos y pudiera afectar la vida de las personas, eso es lo que más está enfocado la industria, sin duda. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra siguiente pregunta. ¿Cuáles son las medidas que están llevando a cabo para contrarrestar las ciberamenazas? Vimos y hemos mencionado recién las diferentes amenazas. Ezequiel, por favor, si nos puedes contar un poco tu experiencia. ¿Qué es lo que están haciendo allí para contrarrestar estas ciberamenazas? No, bueno, desde la perspectiva un poco, bueno, aquí yo creo que hubo un cambio, si bien obviamente en los últimos años se han incrementado, vamos a decir, los ataques, creo que a partir un poco de la pandemia, ¿no? Desde marzo del año pasado, esto creció exponencialmente, ¿no? Es decir, creo que Ricardo algo mencionaste, esto creció al doble, por lo tanto, entiendo que en general todos los programas de ciberseguridad en todas las industrias se han acelerado, porque evidentemente mientras al final todo este cambio, la digitalización, el trabajo remoto, que hubo un crecimiento, vamos a decir, en el último año exponencial, todo el crecimiento digital siempre acompaña con riesgo de ciberseguridad, ¿no? Por lo tanto, todos los programas de seguridad ciberseguridad fueron adelantados. No, principalmente aquí, es decir, la ciberseguridad no es, vamos a decir, de nuevo, no es poner algo específico, al final es montar y estructurar un programa y una estrategia de ciberseguridad conjunta, ¿no? Es decir, yo creo que todos los que estamos acá sabemos que como controles, como programas de trabajo, es decir, son muchísimas las cosas que hay que hacer, tanto desde el punto de preventivo como desde el punto detectivo de respuesta. Tú mencionabas la resiliencia, ¿no? Antes en el pasado uno trabajaba mucho en preventivo para que no lo ataquen,
y ahora también casi tiene el mismo esfuerzo en el reactivo, ¿no? Porque es decir, las empresas dejan abierta ese riesgo de que pueda ser atacado, y obviamente los tiempos de respuesta cuando uno es atacado son críticos para cualquier organización, ¿no? ¿Cómo respondemos a ese ataque, ¿no? Entonces, no son medidas, vamos a decir, individuales, sino son programas de seguridad, de ciberseguridad coordinados que se tienen que ir implementando, ¿no? Se tienen que ir implementando, y obviamente esto conlleva presupuestos, conlleva organización, estructura de la empresa, y las empresas van avanzando sobre este tema porque básicamente se toman decisiones en base al riesgo. Y como este riesgo se ha incrementado en el último tiempo exponencialmente, las empresas ahora sí que están poniendo en general programas bien sólidos de ciberseguridad y tratando de acelerarlo, ¿no? Bien, muy bien. Fernando, si quisieras complementar. Sí, efectivamente, y agarrarme de una palabra en particular que mencionaba Ezequiel, porque es justo el foco de nosotros y lo que nosotros estamos trabajando de manera ecosistémica, porque nuestra visión y nuestra misión también es justamente esa colaboración que Ezequiel mencionaba. O sea, cuando uno piensa en ciberseguridad, inicialmente, digamos, tiende a pensar en uno mismo y en lo que puedo hacer yo mismo, digamos, para protegerme, siendo una compañía minera o una compañía de cualquier tipo, pero finalmente nos damos cuenta que el robustecimiento de esas estrategias privadas por medio de la colaboración es fundamental, y así lo muestran las industrias de referencia, y la minería ya lo tiene claro y está comenzando a pasar, y nosotros estamos trabajando fuertemente en eso, porque mira, te pongo un ejemplo. De hecho, estaba leyendo hace poco un artículo que un casino de Estados Unidos le hackearon absolutamente todos los sistemas, las data de usuario y la data de sus sistemas de juego, digamos, y por ende podrían haber potencialmente perdido mucha plata ahí por vía de apuestas, digamos, a través de un termómetro de una de las peceras que tenían de adorno. O sea, a través de ese termómetro pudieron entrar a su sistema. Entonces, no son solo mis equipos y mis sistemas, sino todos aquellos equipos y sistemas a los que estoy conectado. Y en eso estamos trabajando. Como bien presentabas tú, hubo un plan del ministerio que se lanzó el 2020, quedamos nosotros encargados como Corporación Altaley. A raíz de eso coordinamos la primera mesa de alcance nacional de ciberseguridad en la minería, no solo con compañías mineras, con el gobierno, no solo con el Ministerio de Minería, sino que con el Ministerio del Interior, con proveedores. Es tan importante la industria minera en Chile que hubo otros países interesados como Australia e Inglaterra presentes en la mesa, y nosotros estamos coordinando todas esas patitas por vía de planes concretos, que se están trabajando, y me voy a reservar los nombres de los actores que están ahí hasta que no haya nada firmado, digamos, pero estamos trabajando ya activamente en ese plan para poder hacerlo algo tangible, y también con convenios, digamos. Por ejemplo, nosotros ya teníamos varios convenios activos, pero firmamos uno con el CECIT, que es el Centro de Ciberseguridad del Gobierno, que mucho tiene que decir en la industria minera a través de la estructura, de la infraestructura crítica, puertos, entre otros. Entonces, eso principalmente estamos trabajando nosotros. Perfecto. Miguel, hemos conversado acerca de la seguridad de los sistemas que administramos, pero también tenemos que administrar la relación con los proveedores. ¿Cuál ha sido ahí tu experiencia? Los proveedores son un punto importante en la cadena minera. Son los que mayoritariamente te administran los sistemas en algunos casos, ¿cierto? Están pendientes tanto de los suministros, las materias primas, en fin, son un actor relevante. Nosotros hemos estado desde un tiempo ya a esta parte, paulatinamente yendo y mejorando la relación en cuanto a exigencias en materia de ciberseguridad de los proveedores, ¿ya? Y esto viene de atrás, porque nosotros vamos generando planes trienales, y en cada plan trienal nosotros incorporamos la variante de ciberseguridad. Originalmente, cuando comenzamos con esto, se nos hacía un poquito más complicado, ¿no? Porque hay que sensibilizar a la administración de la importancia de lo que es ciberseguridad, y entre estos temas está la relación con los proveedores. Solo a modo de complemento de lo mencionado por Fernando y Ezequiel, ¿cierto? Estos planes además nos han permitido a nosotros conseguir recursos
para poder implementar nuevas tecnologías, tanto para prevenir, detectar, ¿no?, y dar respuesta frente a un incidente, y también poder automatizar algunos aspectos donde nos relacionamos con los proveedores. Por lo tanto, tener la posibilidad de un plan estructurante, ¿no?, que nos permita conseguir recursos y tener definiciones claras respecto a los pasos a seguir en el tiempo, nos va articulando las inversiones, la incorporación de tecnología, la incorporación de ciberejercicio, por ejemplo, ¿no?, donde también, evidentemente, si encontramos vulnerabilidades, es un tema que tenemos que llevar, por ejemplo, a los proveedores si les afecta a ellos. Correcto, correcto. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué harían si son atacados por un ransomware y quedan con la operación faena o la faena minera detenida? ¿Pagarían un rescate como lo hizo Colonial o JBS, como lo mostrábamos al inicio? Es una pregunta un poquito incómoda probablemente, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de ustedes, manejando la seguridad de una compañía minera, que significa parar una faena minera millones de dólares, ¿qué es lo que harían ustedes? Partimos con Miguel. A ver, es complicada la pregunta, ¿no? Pero nosotros intentamos trabajar en etapas previas, en etapas tempranas al ataque, ¿ya? Y esto está dentro de la estructura que mencionaba en la pregunta anterior. Dentro de nuestro modelo de trabajo, nuestro modelo de ciberseguridad, fuertemente dedicados a prevenir, proteger y detectar. Eso para nosotros es lo vital. Si somos víctimas de algún tipo de ataque, ¿no?, de alguna situación que nos esté afectando directamente, nosotros activamos los comités de ciberseguridad que tenemos hoy día vigentes y la fuerza de tareas para poder dar solución y respuesta inmediata a esta situación. Por lo tanto, se activan tanto los equipos técnicos, los equipos administrativos y los equipos estratégicos que dicen relación con las comunicaciones a las partes interesadas en caso de alguna situación de este tipo. Respondiendo a la pregunta si nosotros pagaríamos o no pagaríamos un rescate, la verdad es que esto es caso a caso. Nosotros en esta situación, primero nos abocamos a, como te digo, al tema preventivo. Si estamos frente a un ataque inminente, ¿ya?, activamos todo lo que dice relación con detección y respuesta, y los pagos se ven caso a caso. La verdad que no te puedo decir, en este caso lo pagamos o siempre lo vamos a pagar. Vamos a intentar siempre dar respuesta y recuperar con los medios disponibles y evidentemente con la especialización de algunos socios estratégicos y tecnológicos que tenemos. Correcto. Acá el rol de la prevención, como tú mencionabas, juega un punto vital. Ezequiel, en lo que es la prevención, no solamente estamos viendo la prevención a nivel de sistemas o de tecnología, también hay un fuerte componente organizacional. Y que muchas veces estos tipos de ataques, como el ransomware u otro malware, se ven gatillados porque finalmente se quebró un lineamiento, un protocolo por error, omisión o incluso intención. ¿Cómo lo están manejando ustedes allí, Ezequiel? Sí, mira, yo creo que en estos casos más que prevención era un poco lo que comentaba antes, cómo reaccionamos, ¿no? Es decir, yo creo que pasamos de una etapa, vamos a decir, de la seguridad, donde decíamos no, es decir, si nosotros nos armamos, ponemos todos los controles preventivos, nosotros nunca vamos a recibir un ataque, porque tenemos todos los controles, ponemos todo. Y yo creo que como ha evolucionado y cómo han evolucionado los atacantes también, ¿no? Aquí hay un tema de cómo se han sofisticado los grupos de atacantes, ¿no? Y también los recursos con los que cuentan los atacantes, los grupos de atacantes, muchas veces financiados por países. Evidentemente que este desafío, que aunque pongamos los controles y pongamos todo, vamos a decir, todos los presupuestos para prevenir, todas las compañías entendemos que en cierto punto podemos ser atacados. Y nos tenemos que preparar para eso, ¿no? Nosotros como compañía, obviamente, nos preparamos ponemos todo para los controles preventivos, es decir, para que nadie acceda a nuestro sistema de manera no autorizada, pero sí que también preparamos la otra parte, ¿no? Preparamos de cómo reaccionamos, ¿no? Y justamente
está en relación de cómo esto de pagar, ¿no? Si al final una compañía invierte recursos en simular estos eventos, en preparar los planes para reaccionar ante un ransomware, en tener tecnología, vamos a decir, alternativa para recuperar estos procesos de manera rápida. Entonces, la pregunta de pagar un ransomware es absolutamente no, porque básicamente el ransomware casi no me está impactando, ¿no? Entiendo que las compañías que tienden a pagar esto es porque tal vez no tuvieron esa preparación antes o no están 100% preparados. Pero yo creo que, de nuevo, es como que cambió un poco el foco de la seguridad en el pasado de solo focalizarse, no, es que a mi empresa no puede entrar a nadie, sino de ver los dos escenarios. El escenario de que no entre nadie, por supuesto, poniendo recursos, pero también el escenario de reacción. ¿Cómo vamos a reaccionar y cómo esto lo vamos a controlar si esto nos pasa, ¿no? Empresas que invierten, vamos a decir, empresas tecnológicas que invierten millones y millones de dólares en seguridad, fueron vulneradas, y siempre, ojo, que siempre cuando uno va a ver un ataque, uno ve qué falló, es decir, siempre falló algún control, evidentemente preventivo. Es decir, los controles estaban, pero hubo alguna falla, hubo una falla humana. Entonces, si uno revisa técnicamente cada uno de los ataques que se produjeron, es porque siempre hubo una falla, y eso no quiere decir que no tenían los controles preventivos. Tal vez los tenían esos controles preventivos, pero hubo algún tipo de falla que estos grupos lo aprovecharon. Entonces, de nuevo, es importante focalizarse en estas dos partes, creo yo, ¿no? Muy bien. Fernando, tú mencionaste la relación con el CSIRT, y el CSIRT como actor, para trabajar en conjunto cuando ocurre un ataque, para compartir información, etc. ¿Cómo ustedes están viendo la relación con el CSIRT, con la industria minera, para cuando ocurren estos eventos de seguridad? Ya. Bueno, ahí podemos ver diversos formatos, como mencionaba yo antes, de industrias de referencia, que son las industrias que están más digitalizadas, como la bancaria, los gobiernos también que se han visto obligados a avanzar en esto muy rápidamente, y otros países también que ya tienen a la industria minera arriba de este caballo, por distintos motivos, digamos, pero ellos nos muestran que hay distintos formatos. Por lo general, cuando hablamos de protección conjunta o de centros colaborativos o integrados de alerta y respuesta temprana, hablamos de compartir cierta información clave sobre las vulnerabilidades o los ataques que se están generando, y eso se hace a través de un sistema que se llama el MISP, por lo general, que es el Malware Information Sharing Platform. Entonces, el CSIRT tiene uno de estos sistemas también, y dentro del gobierno trabajan así. Ahora, las conexiones a cabalidad, digamos, del CSIRT con los distintos sectores las desconozco. Sé que está, por supuesto, más conectado con los sectores regulados en materia de ciberseguridad que con los sectores que no tienen una legislación específica, digamos, para su sector en materia de ciberseguridad, pero sí existe, por supuesto, la intención de conectarse con todos los sectores industriales en el largo plazo, y vienen legislaciones al respecto. Eso por una parte, y por la otra, respecto del formato, como les decía, los distintos países ocupan distintos formatos. Vemos en Norteamérica, por ejemplo, que existe el Mining and Metals ISAC, que es un centro de ciberseguridad conjunta, digamos, que tiene este tipo de sistemas, donde participan algunas de las compañías mineras que participan acá en Chile también, y que a través de un MISP ellos comparten esta información y se protegen y alertan conjuntamente en la industria minera. Y esta institución es la que está conectada con el gobierno. En otros países, por ejemplo, como Inglaterra, al manejar información financiera sensible a través de la Bolsa de Metales de Londres, la industria minera está incluida en el MISP de gobierno. Entonces, va a depender, yo creo que tiene que ver con aspectos regulatorios que van moldeando esas relaciones, y también con decisiones estratégicas de cómo queremos avanzar. Yo creo que en particular, dado que acá no hay una bolsa de metales, uno de los formatos, o el formato quizás más idóneo, es el de la creación de un centro de alerta y respuesta temprana para la minería específico, para que nosotros podamos avanzar los temas que a nosotros más nos afectan y que no necesariamente le afectan a otras industrias, como la resiliencia OT, por ejemplo,
y poder conectarnos sin duda con el gobierno a través de este, y ese es uno de los formatos que estamos trabajando. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Muy ilustrativo también. Vamos a una pregunta referente a lo que mostrábamos al inicio, de que solo el 12% de los CEO, o de los gerentes generales de la minería global, según el estudio de PwC, están extremadamente preocupados de las ciberamenazas. Y este número, este porcentaje bajó, como lo mostramos, del 21% al 12% en 3 años. ¿Por qué creen ustedes que ha disminuido este factor? ¿Y cómo pueden ayudar a que se le dé urgencia a la ciberseguridad en su industria? Al parecer, se está perdiendo ese sentido de urgencia. ¿Qué es lo que creen ustedes? Ezequiel. Perfecto. Mira, yo lamentablemente un poco tengo que estar en desacuerdo con este informe de PwC, por lo menos en mi propia experiencia y un poco lo que conozco. Yo creo que inclusive es un poquito al revés el tema y es relacionado con lo que comenté anteriormente. Creo que hoy más que nunca vamos a decir, los comités, los boards, están muy preocupados por el tema de la ciberseguridad y realmente por primera vez lo ven como un riesgo de negocio. Y la razón por la que yo particularmente creo eso es porque ahora los ciberataques salen en los periódicos, es decir, al final, vamos a decir, los miembros, los accionistas, los comités ejecutivos, al final son personas que también leen los periódicos y ven que esto cada día, eso tal vez en el pasado no estaba tanto. ¿Por qué? Porque al final no había tantos ataques o tal vez no se conocían tanto, se escondían un poquito más los ataques. Como ahora esto es un poco más, hay más divulgación y uno ve el efecto que tienen esas empresas, el dinero que pierden en el valor de la empresa, el dinero que pierden vamos a decir, en la pérdida de confianza de los clientes, hay muchísima preocupación con respecto a este tema, y por primera vez yo creo que esto se está empezando a ver más como un riesgo de negocio que como un riesgo de tecnología, como históricamente se vio el riesgo de seguridad. Por supuesto que siempre hay camino para andar en este tema, las preocupaciones, vamos a decir, de los ejecutivos son, además de ciberseguridad, evidentemente son muchas más, pero yo desde mi experiencia personal, yo veo que una preocupación que antes en el pasado no la veía. Muy bien. Miguel, ¿cuál ha sido tu experiencia allí? Sí, reflexionaba acerca de la pregunta y la afirmación más que todo, y tampoco estoy tan de acuerdo. Perdonar, la experiencia que uno tiene. Mira, yo en estos últimos 6 años he visto una evolución positiva respecto a la preocupación de la alta administración especialmente. Por eso, mientras exponía Ezequiel y leía la pregunta que estaba en pantalla, trataba de poder explicarme. A lo mejor el estudio, sería interesante poder conocer un poquito más en detalle los antecedentes de este estudio, pero buscando alguna explicación probablemente. La pandemia evidentemente que nos pegó a todos, es una condición que nos ha afectado a todos sin excepción. Probablemente se está moviendo el foco también para atender esta urgencia, sin duda. Pero yo quiero darle una mirada positiva. Yo creo, y he visto la evolución, porque la ciberseguridad, los ataques están cada día más presentes en las noticias. La masa crítica, lamentablemente, de víctimas de los ciberataques ha ido aumentando. Por lo tanto, eso ha ido generando alguna conciencia, ha posicionado el tema de la ciberseguridad. Yo te diría que afortunadamente no visualizo eso en la organización en que yo me desempeño y también en compañías y organizaciones que tengo el gusto también de relacionarme con ellas. Perfecto, muy bien. Gracias, Miguel. Fernando, y ustedes como Alta Ley, articulando las diferentes compañías mineras en nuestro país, podría también tener un diagnóstico, quizás lo contrario a lo que dice la afirmación, ¿verdad? Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con Ezequiel y con Miguel, y también le trataba de dar vueltas en la cabeza y llegué un poco a la misma conclusión que Miguel. Yo creo que más que pérdida de importancia, perdió prioridad. O sea, si tengo una bomba que representa la ciberseguridad que me puede explotar en cualquier minuto y tengo otra bomba que
que es el COVID, que ya me explotó, digamos, y tengo que reaccionar ahora, bueno, voy a ir a taclear esa, digamos, y la otra en prioridad perderá un poquito, pero efectivamente creo que ha ido subiendo. Sin embargo, sin duda falta, y es uno de los temas que nosotros queremos atacar a través de este plan, digamos. La formación de un centro es algo que nosotros vemos como fundamental, porque tiene que haber una institucionalidad especialista encargada de generar awareness, como dicen los gringos, digamos. O sea, cada vez más cultura de ciberseguridad. Cuando yo tuve la fortuna de hacer un posgrado, no especialmente en ciberseguridad, pero sí en transformación digital, tuvimos cursos de esto, y la profesora de ciberseguridad en ese momento decía, la regla cero para ella de ciberseguridad es nunca manejar datos que no vas a ocupar, digamos. Bueno, si los vamos a almacenar en un data lake es porque eventualmente los vamos a ocupar en algún momento y generamos big data y qué sé yo. Pero luego la norma de la 1 a la 90, de las 100 más importantes, decía, son todas de cultura y de hábitos, digamos, ¿no? Y la más básica que ponía siempre, no pegar el sticker con la clave en la pantalla del escritorio, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas son awareness, y no solo de los operarios o de los mandos medios, también de los altos ejecutivos. Yo creo que ahí hay que atacar a toda la organización desde lo más abajo hasta lo más arriba. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Han sido muy interesantes las reflexiones que ustedes nos han compartido a través de estas preguntas. Continuamos con la quinta. ¿Cómo están trabajando en el plan estratégico de ciberseguridad del Ministerio de Minería y cuáles avances han logrado? Fernando, si nos puede ayudar, porque ustedes están articulando esta iniciativa y están trabajando ahí con las diferentes compañías. Sí, efectivamente. Bueno, este plan fue anunciado por el ex ministro, no, todavía ministro, pero ex ministro de Minería, Procuriza, a fines del año pasado, y quedamos nosotros como Corporación Altaley encargados, porque lo veníamos conversando, digamos. Era un tema que ya efectivamente habíamos conversado en reuniones anteriores, teníamos ambos claro la urgencia, lo habíamos hablado con la industria también, y sabíamos la necesidad de avanzar en esto. Entonces quedamos nosotros como encargados, y entre diciembre y marzo de este año, sí, entre diciembre del año pasado y marzo de este año, lo primero que hicimos fue coordinar, como te comentaba anteriormente, esta primera mesa nacional de ciberseguridad, que no solo tenía a las compañías mineras, sino que tenía a los proveedores, al gobierno y a muchos stakeholders relevantes en este sentido. En esa mesa se presentó un plan, no me voy a detener en lo específico, pero sí creemos que hay tres elementos que son fundamentales. Uno, y lo primero es hacer una lectura del ecosistema, una lectura formal de en dónde estamos, no solo como compañía minera, porque cada compañía minera sabe dónde está, sabe lo que tiene que hacer, tiene un plan, y sabe lo que hace y lo que no hace, lo que no hacen aquellos actores con los que se relacionan, pero el ecosistema es mucho más grande. Se estima que hay entre 6.500 y 8.500 proveedores en Chile, y las compañías mineras no tienen lo que está haciendo cada uno de ellos mapeado. Entonces, la idea es tener un mapeo formal de lo que sucede en el ecosistema, y el ecosistema de las compañías mineras no solo es nacional, sino que también es internacional. Segundo, es avanzar en un framework, y estaba ahí ya hojeando lo que se venía en el QA, y efectivamente estaban preguntando por eso. No es necesario reinventar la rueda, en particular en lo que es IT, no así tanto en lo que es OT, pero en particular en lo que es IT ya hay muchos protocolos. Está la ISO, está el NIST, y hay una serie de otros, está el Traffic Light Protocol que sé que ocupa el gobierno, entre otros, digamos. Entonces, la idea sería crear un marco, digamos, de mínimos aceptables para la industria, e ir subiendo en exigencia a través del tiempo, porque sabemos que no para todas las compañías va a ser tan fácil incorporar las distintas peticiones o mínimos que se vayan poniendo en este marco, y por supuesto que es muy importante para nosotros como industria minera ir acompañando a aquellos que les sea más difícil para mejorar todos como industria finalmente. Y tercero, en este plan está la creación de este centro, y para ello estamos trabajando en todos los acuerdos institucionales formales para que este plan se vaya haciendo realidad, y en este momento en eso estamos. Muy bien, muchas gracias. Ezequiel o Miguel, si quieren complementar algo. No, yo solo complementar un poquito que al final esto es un tema, bueno, desde mi perspectiva, el tema de la colaboración
es fortalecernos entre todos. Yo siempre digo, al final los hackers, ellos trabajan, vamos a decir, 24/7, ellos trabajan coordinados, ¿no? Ellos empiezan un ataque, dejan documentado para que el otro lado, cuando empiezan a continuar el ataque, sepan de dónde salió, ¿no? La coordinación de ellos es decir, es total. Entonces, el otro lado, los que nos defendemos, vamos a decir, tenemos que seguir la misma estrategia, ¿no? De colaboración. Nosotros, sin una empresa por sí sola no puede hacer. Esto también aplica también a los fabricantes de dispositivos de seguridad, ¿no? Fabricantes, por ejemplo, de firewall, empezaron a hacer acuerdos para ser más agnósticos, porque entendieron que al final esto no pueden hacer como son en general las estrategias de los fabricantes de hardware o de software, de hacer algo que después obliga al uso de esa tecnología únicamente. Pero se dieron cuenta que en seguridad eso no sirve, porque en seguridad tiene que haber toda una coordinación para que al final funcionen los mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que la iniciativa que está liderando Altaley es muy positiva para nuestra industria y vamos a decir, para la defensa de ciberseguridad. Muy bien. Miguel, esta iniciativa del Plan Estratégico de Ciberseguridad del Ministerio de Minería, ¿crees tú que llegó en un momento adecuado o es un momento en que tenemos que ponerle más celeridad a esta iniciativa? Mira, en mi opinión y la experiencia y de pronto algunas cicatrices que uno va adquiriendo en este oficio, ¿ya? Te van enseñando de a poco que, mira, todo sirve, todo es un buen momento, ¿eh? Yo creo que es bienvenida, evidentemente, la iniciativa del Ministerio. Ahí nos fuimos con el cuadernito en noviembre del 2020 para tomar nota de qué es lo que se está estableciendo respecto a esta indicación. Siempre hay que tomar celeridad. Yo te diría que este plan estratégico del Ministerio nos ayuda a orientarnos, nos fomenta, ¿no? Juntarnos y reunirnos con los colegas y con entidades que son coordinadoras de este tipo de iniciativas. Por lo tanto, desde mi perspectiva, bienvenida a todos los esfuerzos, todas las iniciativas, todas las capacidades, ¿no? y las disciplinas, son todas bienvenidas en ciberseguridad. Acá no es de una sola persona, ¿eh? Acá, ojo, el CISO es quien probablemente articula, sufre bastante con esto, pero hacer frente a ciberdelincuentes, a la industria de la ciberdelincuencia, no es fácil, ¿ya? Y por lo tanto, no es un esfuerzo de una única persona, son todos convocados a esto. Entonces, bienvenido que se haga, ¿no? Bienvenido al plan estratégico del Ministerio y bienvenido a todas las entidades y personas y profesionales que nos puedan ayudar. Excelente, muchas gracias, Miguel. Vamos con nuestra pregunta también al panel. ¿Cuáles creen que son las principales lecciones que han aprendido y que pueden servir a otros gerentes de ciberseguridad o CISOs de otras industrias? Podemos partir por Miguel. Ahí, esto, bueno, retomando el tema de las cicatrices, dices tú, ¿eh? ¿Ah? Así es. La herida de guerra. Claro, la herida de guerra. Mira, acá yo creo que la humildad es norma en ciberseguridad. Es imposible pensar que tú, con lo que has hecho en tu organización, estás exento de los riesgos de ciberseguridad. Nunca es suficiente. Entonces, lo primero es trabajar día a día, hora a hora, minuto a minuto, para poder implementar probablemente una nueva tecnología, conseguir el recurso, ¿no es cierto? Pedir ayuda a los amigos de auditoría, ¿no? De cumplimiento interno, para poder generar un control adicional. Yo te diría que eso es lo principal, no dar por listo todo, no, acá todos los días hay algo que hacer, ¿no? Es importante entonces no descuidar también las iniciativas de concientización al usuario, ¿eh? El usuario también tiene un papel importante acá. Hay que estar permanentemente reforzando y ojalá que crean conciencia, ¿no es cierto?, de los peligros del uso de tecnología, generen autocuidado, idealmente redes de colaboración entre ellos.
Muy bien, muchas gracias, Miguel. Ezequiel, por favor, si nos puedes compartir también tus heridas de guerra. No, mira, yo creo que al final lecciones aprendidas creo que cada industria las tiene. Es decir, yo veo el mundo de ciber como, al margen de lo que comenté al principio, de que obviamente en los sistemas industriales se agrega este nuevo nivel que es la seguridad de las personas, que tal vez en algunas industrias está presente. Después, un poco los desafíos que tienen todos, vamos a decir, las personas que trabajan en ciberseguridad en todas las industrias son bastante similares, ¿no? Es decir, obviamente, concienciación, temas de cómo llevar estrategias. Y uno de los mayores, es decir, en mi opinión, una de las maneras, es decir, la seguridad no es barata, es decir, implementar medidas de seguridad en las empresas no es barata. Entonces, evidentemente, el tema de convencer de este riesgo, es decir, dar, como mencionaba Fernando, como dicen los griegos, el awareness de que, porque al final en cualquier organización uno compite por los presupuestos, ¿no? La organización va tomando las determinaciones en base a la relevancia y a la estrategia de la empresa, pero el tema de los presupuestos, el awareness para conseguir esos presupuestos y para un poco cerrar las brechas que se pueden tener en una empresa, es un trabajo vamos a decir, de concienciación bastante importante. Otras lecciones que tal vez son diferentes a las de las industrias, yo creo que siempre en el mundo T se dice que, bueno, es que los sistemas escala y es decir, es diferente. Yo tengo la opinión de que, si bien obviamente los sistemas industriales tienen una tecnología en cierta forma diferente, al final estos sistemas industriales están sobre infraestructuras IT, ¿no? Y generalmente cuando uno hackea un sistema industrial, explota una vulnerabilidad puramente IT, no OT, ¿no? No se va, es decir, entonces aquí hay que tal vez, este tema de que el mundo de la ciberseguridad en OT es totalmente diferente a IT, obviamente que hay diferencias, pero también hay que entender que estas plataformas OT funcionan sobre plataformas exactamente igual que las de IT. Entonces, esos desafíos que hay. Y otro de los desafíos que tenemos, obviamente, también hablando del tema de OT, es que, por supuesto, los sistemas industriales, hablando ya de sistemas industriales, están un poquito, los fabricantes de sistemas industriales están un poco retrasados con respecto al resto de los fabricantes de sistemas, vamos a decir, más de negocio, porque empezaron a incorporar tecnologías de seguridad y aspectos de seguridad mucho más tarde, ¿no? Es decir, cuando tenemos un sistema, vamos a decir, un ERP, donde empezó la seguridad hace, vamos a decir, 20 años, tal vez en los sistemas industriales empezaron a ver el tema de la seguridad hace 10 años, y obviamente que esta madurez muchas veces se nota, ¿no? Entonces a un sistema IT es mucho más fácil pedirle ya diferentes aspectos de seguridad, mientras a un sistema industrial muchas veces hay que seguir. Pero sí que es verdad que también los fabricantes de sistemas industriales ya empezaron a tener equipos de ciberseguridad, empezaron a tener expertos en ciberseguridad para incorporar a la fabricación de estos dispositivos, ¿no? Entonces, el mercado está cambiando, ¿no? Y creo que, de nuevo, todo tiene un foco de subir, vamos a decir, la postura de seguridad en las organizaciones. Perfecto. Fernando, dentro de lo que ustedes están haciendo como facilitadores de la industria, creo que también han tenido algunas lecciones que ya han ido aprendiendo, ¿no? Sí, claro. Yo me quedo bien brevemente con dos palabras en esto de las lecciones y cosas que nosotros podríamos enseñarle a otras industrias. Uno es colaboración. Finalmente la colaboración es la que viene a tapar los hoyos, digamos, que dejan tus actividades de ciberseguridad privadas, digamos. No son un reemplazo, son un robustecimiento, un complemento, porque finalmente somos, como empresa y como industria, tan débiles como el eslabón más débil de la cadena. O sea, mi casino es tan débil como el termómetro de la pecera, finalmente. Entonces, colaboración es uno, y los esfuerzos y la persistencia temporal en los esfuerzos de colaboración van a ser fundamentales.
y la segunda es cultura. Y yo creo que ahí en esa concientización, en ese awareness, en ese enseñar, educar, culturizar a todos los trabajadores, desde el operador hasta el presidente ejecutivo, en su última célula, digamos, ahí la minería tiene una ventaja importante, porque la minería lleva décadas instaurando una cultura de seguridad que hoy la ciberseguridad puede utilizar, entendiendo que hoy la ciberseguridad es seguridad física también potencialmente. Podemos apalancar esa cultura que tenemos de seguridad operacional y generar concientización, digamos, y hábitos en los operadores, los trabajadores, desde esa misma cultura y con esa misma rigurosidad. Y ahí tenemos una ventaja cultural que podemos trasladar y poner como ejemplo en otras industrias, yo creo. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas de la audiencia a través del canal Q&A o QA. Y tenemos algunas que ya hemos ido respondiendo durante el desarrollo de las respuestas de nuestro panel. Vamos a tomar una pregunta acá de Cristian Vargas, que menciona: observando que algunas grandes compañías mineras implementan en la actualidad centros de operación remoto para el control de equipamiento minero en faenas, ¿qué medidas clave de seguridad deberían considerar para evitar ser víctimas de este tipo de ciberamenazas? ¿Alguno de ustedes podría comentarnos acerca de ello? ¿Ezequiel o Miguel? Comienzo. Es efectivo lo que plantea la persona que hace la pregunta. Estamos ya trasladando, ¿no?, y generando nuevos centros de monitoreo y de operación remota. Esto por un proceso de transformación digital. Siendo muy breve en la respuesta, es importante considerar todas las comunicaciones que hay entre estos centros, ¿cierto?, y las faenas mineras en que están siendo articulados y están funcionando estos equipamientos. Desde esa perspectiva, todos los puntos de conexión, desde el inicio hasta el final, idealmente continuar o implementar, quiero decir, con los sistemas de seguridad que estén disponibles, encriptación, monitoreo, chequeo punto a punto de estas comunicaciones. Muy bien. Ahí también hay una fuerte dependencia con ciertas tecnologías, ¿no? Con ciertos proveedores también. Ezequiel, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes con esta faena con control remoto, por decirlo así? No, por supuesto, ahí un poco como comentaba Miguel, ahí el riesgo obviamente cuando empezamos a operar remotamente se incrementa. Pero también nosotros por un modelo, vamos a decir, el modelo industrial de seguridad, también es que aislamos estas redes, ¿no? Nosotros al final, como mencionaste, Ricardo, al principio, todas estas operaciones remotas que se hacen en redes totalmente, vamos a decir, privadas, redes OT, básicamente controlando muchísimo los accesos desde afuera, del punto de afuera, ¿no? Entonces, ahí, desde el punto de vista de sistemas industriales, al final nosotros tenemos un nivel adicional donde protegemos estas comunicaciones OT. Eso no quita que al final, como también comentaba antes, que siempre puede haber vulneraciones a vamos a decir, a esta estructura. Y para eso existen diferentes controles de seguridad que tienen que funcionar armónicamente, de detección, de respuesta, de prevención, para hacer esto. Al final, de nuevo, aquí no hay ni una tecnología específica, ni un proceso específico. Al final es una combinación de procesos lo que hace reducir o ponerle muchísimo más difícil a un atacante perpetrar un sistema, ¿no? Es una combinación de varios controles y no de una tecnología o un control particular, ¿no? Es decir, encriptación, evidentemente, es decir, protección de acceso remoto, monitoreo, SIEM, monitoreo SOC,
toda la combinación de eso hace que reduce. Si al final funcionaría un control solo de esto, evidentemente el atacante tendría muchísimas más oportunidades. Perfecto. Vamos a tomar otra pregunta también de la audiencia que tiene que ver con, acá preguntan acerca de la introducción de 5G en la cadena minera. Se ha estado hablando mucho del 5G este último tiempo, y la faena minera es uno de los testbed o laboratorios donde ya se está probando. ¿Ustedes creen que podría agregar una carga adicional de exposición a los ciberriesgos o a ciberamenazas? Fernando. Sí, yo no creo que el 5G per se, digamos, signifique una vulnerabilidad extra. Yo creo que mientras más dispositivos conectados hay, más vulnerabilidades hay, pero no por la tecnología de transmisión de data, digamos, existe una nueva vulnerabilidad. Ahora sí, esta tiene una arquitectura distinta de otras tecnologías, por ende va a haber eventualmente en materias de ciberseguridad un reanálisis o una replanificación o rediseño de la arquitectura de defensa o de distribución de sistemas, pero como toda nueva tecnología habrá que adecuarse, y no creo que los riesgos de ciberseguridad que contempla detengan la adopción de esta tecnología per se, digamos. Esa es mi visión, digamos. Yo creo que la vulnerabilidad real del 5G viene por la cantidad de sistemas conectados más que por la tecnología per se. Correcto. Ezequiel. Sí, no, al final, como cualquier tecnología nueva, tal vez va a tener al principio más desafíos de seguridad, ¿no? En esta plataforma que estamos hablando, en Zoom, ¿no? No sé si recordamos, pero los primeros meses de Zoom fue bien complejo, porque tenía bastantes vulnerabilidades que las fueron cerrando, y bueno, era una plataforma nueva que se incrementó. Ahora sí que también también hay un concepto nuevo en seguridad que es security by design o seguridad en el diseño, ¿no? Entonces, antes ese concepto de estar los equipos de seguridad, estar incorporados mientras se diseña el sistema, no era un concepto usado todo el tiempo, ¿no? Ahora es más usado, y por lo tanto, los sistemas nuevos ya vienen con todos los temas incorporados, pero por supuesto hay un testeo, muchos sistemas se testean antes de pasar a producción, pero también la tecnología se testea cuando se usa también, ¿no? Entonces puede ser que potencialmente salen vulnerabilidades, pero como en todos los sistemas van saliendo vulnerabilidades nuevas y se van cerrando, ¿no? Muy bien. Miguel, no sé si quisieras complementar algo más. Sí, bueno, estoy muy en línea con lo que dicen mis colegas. 5G siempre ha estado dentro de las mesas de debate, ¿no? En cuanto a riesgo, pero no, eso en toda nueva tecnología les pasa exactamente lo mismo. Requiere un punto y un tiempo de madurez para ir conociéndola. Hay desconocimientos, también hay algunas situaciones que ocurren, lo mencionaba Ezequiel con Zoom, inicialmente había bastantes aprensiones respecto al uso de la plataforma. Nosotros en materia de ciberseguridad intentamos ser agnósticos respecto a una tecnología a otra. Nosotros tratamos los riesgos todos existentes definitivamente, independiente de la tecnología. Sí estamos con un ojo ahí muy pendiente con lo que nos dicen los expertos, algunos informes técnicos especializados. Entiendo que la comunidad europea ha estado bastante al tanto de las tecnologías 5G. Nosotros, como dije en algún momento en la exposición, no descartamos absolutamente nada. Tomamos todos los puntos, pero creo que 5G específicamente tiene que ver con unidades de madurez de la tecnología. De ahí las aprensiones. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Vamos a continuar con otra pregunta de la audiencia. ¿Cuál creen que sea la mejor manera de concientizar a las personas de una organización referente a temas de ciberseguridad? Lo hemos comentado un poquito, pero quisiera que pudieran comentar algo adicional acerca de su experiencia en cuáles serían los planes que ustedes han visto que han sido más efectivos en concientizar, sensibilizar a la organización en los temas de ciberseguridad. Ezequiel, por ejemplo. Sí, yo creo que, es decir, el tema de la concienciación es algo que obviamente tiene que estar permanente. Evidentemente, sectorizar las concienciaciones, porque no es lo mismo un usuario final
las áreas de tecnología, ¿no? Evidentemente los altos ejecutivos, es decir, obviamente las campañas de concienciación son diferentes, pero yo creo que el punto que hay que agregarle y que se agrega en general en las compañías en estos últimos años es que además de concienciar, vamos a decir, de charlas, de videos, vamos a decir, nosotros hacemos juegos también, varios temas, no solo concienciamos, un punto muy importante, no solo concienciamos para la seguridad dentro de la organización, sino concienciamos para la vida, vamos a decir, personal y familiar, ¿no? Hoy por hoy, la ciberseguridad no solo aplica a nuestro, vamos a decir, rol en la empresa, sino cuando volvemos a nuestra casa, estamos con un montón de riesgos de seguridad, de nuestros hijos, es decir, los riesgos de seguridad viven con nosotros. Entonces, nosotros hacemos campañas de concienciación como área, no solo para, de nuevo, para temas de la empresa, sino para temas de la vida de las personas, ¿no? Temas de redes sociales, etc. Pero la otra parte, un poco la otra patita que se agregó ahora es testear, ¿no? Están todos estos sistemas nuevos que testean phishing, porque la idea es que por un poco vamos concienciando a las personas y por el otro lado las vamos probando, pero ese probar es más que vayan aprendiendo, ¿no? Entonces muchas veces la gente recibe en estos emails, vamos a decir, de educación, y piensa que los estamos evaluando, ¿no? Pero no es una evaluación, es decir, es que si yo al final recibo estos emails, vamos a decir, recurrentemente, yo voy aprendiendo, de nuevo, no solo en la empresa, sino también los mails que recibo en mi casillero de Gmail, que recibo bastante phishing, cómo tratar de discriminarlo, ¿no? Porque al final la idea es que no caigamos en ninguna trampa, tanto de nuevo a nivel laboral como a nivel personal. Muy bien. Miguel, no sé si podrías ayudarnos a complementar también desde tu punto de vista, experiencia. Sí, por supuesto. Acá en materias de concientización, ¿no? Y difusión de la ciberseguridad, lo importante es comenzar. Inicie con lo que tenga, ¿no? Organice una charla, una presentación, luego vaya avanzando, mande un correo electrónico con recomendaciones, si puede, identifique algunas alertas. Espero que no le llegue nunca un correo electrónico falso, pero se lo identifica, alerte, no tenga miedo usted a alertar, ¿no? Al principio va a ser un poquito trabajoso porque te van a preguntar, los usuarios quizás se asusten, pero lo importante en esto es comenzar con los recursos que usted tenga, sea una empresa chiquita, mediana, grande, lo que sea, inicie el trabajo, inicie la difusión, ¿no? Luego, si usted puede incorporar tecnologías como, por ejemplo, lo que explicaba Ezequiel, que sean vivenciales, ¿no? Como estas herramientas de ethical phishing, donde usted crea un correo electrónico y evalúa cuántos usuarios identificaron el correo, no lo abrieron, u otros sí lo abrieron y entregaron las credenciales. Genial si usted puede hacerlo. Si no, hágalo dentro de los recursos que usted tenga, pero creo que lo importante es no dejar de hacerlo. Con los recursos que usted tenga disponibles, inicie un proceso de concientización. Muy bien, muchas gracias. Quisiera cerrar con una última pregunta. Dentro de su experiencia y para compartir con nuestra audiencia, ¿cuáles son las principales áreas con las que ustedes tienen armado su equipo? ¿Tienen un área, por ejemplo, de monitoreo, un área de ciberinteligencia, ciberdefensa, etcétera? ¿Cómo ustedes están armando esa área que ustedes dirigen para poder proteger la infraestructura de la compañía? Ezequiel, si podría comentarnos. ¿Cómo estamos armados respecto, vamos a decir, de los equipos de ciberseguridad para que... Estructuralmente, porque hay cierta estructura general que se ve a través de la industria, pero la industria minera tiene sus especialidades. Exacto. No, total. No, es decir, nosotros al final, nosotros no tenemos una separación entre OT e IT, ¿no? Nosotros al final la ciberseguridad la vemos de manera transversal, y tenemos programas transversales. Evidentemente, cuando uno va al mundo OT tiene algunas particularidades, como mencioné antes, pero hay una transversalidad de cómo vivir. Y cómo vivir esto es en base al riesgo, ¿no? A los riesgos y cómo va afectando
los procesos o la operación al negocio, ¿no? Nosotros al final tenemos como una parte, como de manera general, equipos que miran protección de datos, que miran la parte más de data leak, de fuga de datos, etcétera. Tenemos obviamente un SOC, donde vamos monitoreando la seguridad, tanto de IT como de OT. Tenemos equipos que desarrollan, vamos a decir, una parte del equipo que desarrolla la estrategia de seguridad, al final de ciberseguridad. Al final nosotros hay un programa de ciberseguridad, y ese programa de ciberseguridad hay que llevarlo a cabo, ¿no? Hay que ir por diferentes etapas para llegar al final a cumplir con la estrategia. La estrategia siempre está alineada, obviamente, con la estrategia de tecnología y del negocio. Y tenemos, obviamente, todos los equipos de defensa y todos los equipos de defensa y ataque, ¿no? Para ir probándonos y nuestras redes, ¿no? Y un equipo más adicional, obviamente, que ve ve la parte más de gestión de seguridad, que es la parte de riesgo, ¿no? Pero más desde la perspectiva de riesgo. Eso en general, cómo estamos estructurados para un poco cubrir, como mencioné, al final la ciberseguridad no es una cosa sola. Ojalá fuera que uno se dedica a un área, pero es bien amplio el tema, ¿no? Es una parte de la tecnología, pero a su vez tiene muchísimas partecitas y aspectos y procesos que hay que cubrir, ¿no? Y todos esos procesos son relevantes para finalmente lo que se quiere conseguir, que es la protección y la respuesta ante intrusiones, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ezequiel. Miguel, no sé si también nos puedes comentar un poco eso. Claro, nos hemos ido estructurando a través del tiempo, hemos ido como avanzando paulatinamente. Hoy día nosotros tenemos definida la ciberseguridad como un concepto transversal en la compañía, ¿ya? Independiente de tecnologías, como mencionaba anteriormente, independiente de alguna concepción técnica, como concepto a nivel corporativo y a nivel de las compañías mineras. Pero en momento de funcionar, ¿no? De hacer carne este concepto, nosotros tenemos dos conceptos que subyacen del principal. Uno es la ciberseguridad estratégica, que apunta a implementaciones normativas, visualizar cuáles son los pasos a seguir de aquí en los próximos 2-3 años, y principalmente establecer las normas de funcionamiento estratégicas, políticas, directrices, en fin. También están ahí todos los ejercicios de pentesting, por ejemplo, ethical hacking, ¿ya? Y hay una tecnología táctica, una ciberseguridad táctica, que está destinada a la implementación propiamente tal de las soluciones tecnológicas que le da este plan estratégico y lo que están indicando las normas y los alineamientos que estamos entregando a través de la ciberseguridad estratégica. Por lo tanto, conceptualmente tenemos la línea transversal de ciberseguridad y las hemos ido implementando tanto en ciberseguridad estratégica como ciberseguridad táctica o operacional. Muy bien, gracias, Miguel. Fernando, en el esfuerzo que ustedes están haciendo de este centro que quieren armar, ustedes van a tratar también de definir un cierto framework de trabajo para las diferentes compañías, para que así se puedan complementar los diferentes puntos de vista y también experiencias en función de cómo van abordando la ciberseguridad. ¿Es así o no? Más que un framework de trabajo, yo creo que es la gobernanza, es la manera en la que nos organizamos a través de este centro como industria. Los frameworks y los protocolos, mejor dejárselo a los expertos, digamos, y que lo traten a través de los comités de este centro, pero efectivamente para que podamos captar todas las consideraciones del ecosistema y todas las complejidades del ecosistema desde los distintos puntos de vista, compañías mineras, proveedores y todos los actores relevantes del ecosistema, tenemos que armar una gobernanza ad hoc, digamos, y la estrategia, de hecho, es que esto no solo tenga un impacto local, nacional, por supuesto, a partir desde acá, pero que impacte incluso más allá, recordando que las compañías mineras tienen un impacto multinacional en algunos casos. Entonces, construir esa gobernanza, puedo poner como ejemplo nuevamente la del MMISAC, que funciona en Norteamérica, que es el centro de ciberseguridad conjunta, de alerta y respuesta conjunta de la minería en Norteamérica.
ellos tienen un consejo directivo de 5 miembros, digamos, que son los miembros que setean los lineamientos de largo alcance de este centro, pero lo interesante es que tienen un comité asesor técnico, que es el que se junta, de hecho, más frecuentemente y hace seguimiento y setea las líneas también más del trabajo del día a día, en el que participa un representante de cada uno de los miembros que se unen a este centro, y ahí participan de igual a igual la empresa minera más grande con el proveedor más chico. Una empresa, digamos, que contrata 100.000 personas con un proveedor que contrata 10, participan de igual a igual porque las vulnerabilidades no hacen diferencia por tamaño, digamos. Las vulnerabilidades están y le afectan a todos. Así que yo creo que eso es lo importante, más que setear el framework per se de inmediato, es setear la gobernanza para que podamos relacionarnos adecuadamente y cubrir las necesidades de todos. Excelente, muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos a ir cerrando nuestro panel agradeciendo a Ezequiel, Fernando, Miguel por su participación, por su tiempo, por las experiencias que nos compartieron tan ilustrativamente, y también agradecer a nuestra audiencia e invitarlos a estas sesiones que tenemos dentro de la serie Masterclass del Magíster de Ciberseguridad, e invitarlos también para que conozcan más de nuestro magíster, donde estamos formando gerentes de ciberseguridad con una mirada integral en la gestión y también en los aspectos técnicos. Así que los dejamos invitados cordialmente para las siguientes sesiones de nuestro Masterclass del Magíster en Ciberseguridad de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Saludos, gracias a todos. Fernando, Miguel. Gracias. Muy amable, muchas gracias.